Presentamos Estudios de Cosmovisión Bíblica con el arquitecto Luis Sena Carrasco. Bienvenidos. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestros estudios de la cosmovisión bíblica, desarrollando otra sesión dentro de la lección La Historia Transformadora, sesión 2.4, y espero que ustedes hayan tenido la ocasión de ver el video por lo menos 2 veces y responder las preguntas para nosotros poder tener un trasfondo apropiado para entender las ideas que están contenidas aquí. De nuevo, les motivo haciendo la ilustración de que los estudios de cosmovisión bíblica aumentan nuestra madurez y nuestra capacidad para generar sabiduría, para ser personas sabias. Y esa sabiduría se utiliza en la totalidad de las áreas de nuestra vida, no exclusivamente en nuestra esfera laboral. El mundo está en necesidad de personas sabias. Y debido a que no las tiene, es que está como está. Entonces, este es un intento de nosotros captar sabiduría bíblica para integrar, para insertar ese ingrediente del reino de Dios en los contextos donde Dios nos ha llamado a funcionar y a vivir. Muy bien, entonces podemos pasar a la reflexión primero de cuáles fueron las ideas claves que les llamó la atención respecto de esta sesión. Don Luis, tal y como te digo, yo escuché el video varias veces. Realmente, no sé, cada vez que escucho uno me motiva un poquito más a escucharlo. De hecho, le voy a ser honesto, me fui y traté de bajé casi la serie completa, la tengo en un archivo, porque realmente creo que es un material que uno no puede perderlo. Bueno, estuve viendo el video y bueno, lo que pudiera decir es que es impresionante. De hecho, hubo algo que me marcó bastante y es cuando dice que la creatividad del ser humano las cosas tiene que crear el ser humano. Lo que significa que nosotros debemos vivir una vida de productividad, de creación, de inventar, de hacer que las cosas se den, ¿no? Nosotros no debemos sencillamente de esperar que las cosas aparezcan por ahí y entonces nosotros ir a trabajar a eso que existe. No, nosotros debemos ser creativos, nosotros tenemos que trabajar, hacer que las cosas se den dentro del respeto, dentro de las cosas correctas, pero permitir que las cosas funcionen. Y eso de verdad, el video me marca cuando lo escucho y lo tengo ahí para seguirlo escuchando porque es tremendo. Muy bien. Gracias, buenos días. Perdonen que no tengo la cámara, pero he estado teniendo algunos problemas con ello, pero estoy presente desde el principio. Una de las cosas, Luis, que me llamó la atención, es increíble cómo nosotros, los cristianos, nos dejamos confundir con el uso del lenguaje. No es ni una ni dos veces que he escuchado a hombres, pastores o disertantes o gente
o cristianos, como decimos, de la silla, como tú has llamado, decir la naturaleza, dándole a la naturaleza un accionar que no tiene por sí sola en el principio. O sea, aunque hay leyes que el Señor creó que rigen la naturaleza, pero no es que la naturaleza hace, crea, transforma, evoluciona. Y nosotros, desafortunadamente, nos vemos muchas veces entrampados en esa cosmovisión animista que rige parte del día a día nuestro también, no dándole a Dios la posición que Dios tiene, sino otorgándole a la naturaleza una, un accionar por, sí, por ella misma. Eso me llamó mucho la atención. Tú traes un punto importante. Bueno, vamos a oír a Keren y luego hacer un comentario sobre ese particular. Keren. A mí siempre lo que me gusta de estos videos son las ilustraciones y algo que me llamó mucho la atención fue cuando cuando Darrow decía de los hinduistas, que ellos no prestan mucha atención al cuidado de su tierra o a la higiene, puso la imagen de toda la basura y de verdad cuando uno ve las películas o documentales o todo, es así realmente como es la India, o sea, y yo siempre me he preguntado por qué tan sucio, por qué es tan, o sea, por qué tiran todo y es como si no tuvieran educación. Entonces me hizo mucho sentido cuando él decía que ellos no se preocupan por cuidar su tierra o por cuidar la naturaleza o por mantener la higiene, porque ellos no piensan que es algo duradero, o sea, que es para ellos la tierra es perecedera y ellos no tienen por qué cuidar de ella. Entonces, eso me hizo mucho sentido con todo lo que él explicaba de la posición animista, la secular, cuando ve la naturaleza o la creación como algo simplemente material o como algo simplemente ilusión. Entonces, también me gustó mucho cuando él, algo que mencionaba Juan, que lo que él dice, que los recursos provienen de la imaginación humana, es decir, que nosotros somos los que tenemos que, con nuestros dones y talentos, poner a funcionar y hacer algo con eso. Y lo de los pobres y los ricos, que como él mencionaba, que porque hay pobres, porque hay ricos. Entonces, él decía como que siempre de una nación rica llegan como recursos a, a, a los pobres y es porque los ricos le están robando a los pobres y están robando de otras naciones. Entonces, todo eso como que eh, en conjunto me hizo mucho sentido. Me quedé con las cuestionantes que él deja al final, que siempre son de mucho confrontamiento. Sí, haciendo un comentario sobre lo que dijo Leandro, es importante la definición de las palabras. Sin uno darse cuenta, uno puede ser embrujado por las palabras hasta el punto de que sin quererlo se introducen conceptos dentro de la mente a través de las palabras, conceptos que uno rechazaría de una manera racional y consciente, entran a nuestra psiquis a través de las palabras. Por eso es importante quien domina la definición de los términos en una discusión, domina la discusión y domina la dirección de la cultura. Quien define las palabras, define la cultura. Por ejemplo, no es por casualidad que en la discusión respecto del aborto se cambia
el concepto del niño en el vientre de la madre a un tejido, a una parte del tejido del cuerpo de la madre. Había que cambiar la discusión en esa dirección para poder proponer la práctica de eliminar la vida de ese ser humano indefenso, porque iban a haber reacciones en la mente de las personas al eliminar a un ser humano indefenso. Pero todo el mundo estaría de acuerdo en eliminar un tumor o eliminar algo que esté afectando tu cuerpo. Entonces, ¿cuál fue el juego de palabras y de conceptos? Transferir al ser humano indefenso en el vientre de su madre el concepto de tejido invasivo al cuerpo, para entonces lograr consenso sobre la conveniencia de eliminarlo. Eso es una ingeniería mental, una ingeniería de manipulación de comunicación. Entonces, un principio fundamental es que las cosmovisiones definen las narrativas que le dan significado a las palabras. Para los cristianos, dentro de la cosmovisión revelada por las Sagradas Escrituras, nos encontramos y vivimos en la buena creación de Dios. No simplemente la creación, la buena creación de Dios, evaluada como buena en Génesis 1:31, y esa evaluación no ha sido abrogada en las Escrituras en ningún lugar. O sea, nos encontramos en la buena creación de Dios, afectada por la bacteria del pecado, pero sigue siendo la buena creación de Dios. Entonces, la idea de proponer el concepto de naturaleza como sustituto de creación es una ingeniería intelectual para eliminar la verdad implícita de que creación implica un creador. Si es naturaleza, entonces ella existe por sí misma, lo cual es un absurdo de la razón. Pero si tú manipulas lo suficientemente bien la lógica y el argumento, puedes hacer que las personas no razonen con sabiduría y simplemente acepten que la naturaleza, que es un aspecto de la creación de Dios, magnificarla para que exprese el todo. Y por lo tanto, las leyes naturales, presentarlas como autónomas, como que la naturaleza generó esas leyes, no que le fueron impuestas. Dentro de la cosmovisión bíblica, las leyes naturales son leyes impuestas por el creador a la creación natural. Impuestas. Esas leyes no provienen de la naturaleza. Entonces, el naturalismo, que es hermano mellizo del secularismo y del humanismo, para proponer la exclusión de Dios, propone una naturaleza autónoma. En otras palabras, proponiendo que la naturaleza es Dios. Eso es lo que quiere decir. Y eso es una manipulación de la mente, del entendimiento, a través de los significados de las palabras. Es por eso que los creyentes
que tenemos una cosmovisión bíblica, somos celosos de los significados de las palabras y cuando no los entendemos tenemos que buscarlos para tener claridad de si las palabras están comunicando significados alineados a la descripción que Dios da de la creación y del mundo. Porque si no, a través del uso manipulado, el virus de la mentira va pegado a las palabras. Y cuando vienes a ver, al tú darle entrada a las palabras deformadas, le das entrada al virus de la mentira y el virus de la mentira comienza a recrear un entorno simbólico mental contrario al propósito de Dios. Muy bien. Podemos pasar entonces a nuestras preguntas de reflexión. Y la primera dice, ¿por qué es importante la distinción entre naturaleza o creación cuando describimos el mundo donde vivimos? Sus respuestas. Bueno, yo creo que esa más o menos la respondimos en esta introducción. Pudiéramos pasar a la número 2. ¿Alguno de ustedes tenga alguna clarificación adicional que le interese hacer? No, claro, dependiendo de la cosmovisión que tengamos, así actuaremos. Eso se define definitivamente. Yo creo que esa es la respuesta que usted la dio. Sí. La segunda entonces dice, ¿por qué las culturas procedentes de cosmovisiones animistas menosprecian el aspecto físico de la creación y por qué las culturas procedentes de cosmovisiones secularistas menosprecian el aspecto espiritual de la creación? Yo pienso que es por la importancia que se le da ya en sentido personal, o sea, porque yo puedo vivir en este país sabiendo de que esta es una cultura, por así decirlo, secularista. Nosotros todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con lo que está en nuestro entorno, es la importancia. Pero yo puedo estar en este país y simplemente tener una creencia o una importancia en lo que es lo animista. O sea, simplemente pensar en lo espiritual, en lo que sí estoy en este mundo, pero no pertenezco a esto. Mi mente está más en lo espiritual, en lo que me voy, en que esto no es importante. Pero la Biblia claramente habla de que, o sea, Jesús mismo dijo, Dios, no sé, que no podemos vivir el día a día pensando en que nos vamos de esta tierra, sino que tenemos que vivir normal, teniendo claro de que un día vamos a partir, no poniendo eso como la prioridad más grande, porque entonces te vas a olvidar del mundo, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, y simplemente te vas a quedar en lo espiritual y ya. Pero creo que eso es, en este caso, la pregunta, la importancia que cada persona le da. Yeah. En mi caso, yo digo que se menosprecian unos y otros, precisamente porque uno le da más importancia al aspecto físico y los otros al aspecto espiritual. Entonces, es como las mismas iglesias que tienen diferentes creencias, a veces unas se sienten que están más cerca de Dios que otras. Entonces, en el caso de los animistas y secularistas, bueno, los animistas menosprecian a los secularistas, les dicen que son demasiado materialistas. Y los secularistas a los animistas que son locos. Hasta como locos los tienen. Yo creo que ha habido una enseñanza dirigida en un aspecto y por unos y por otros. La escuela ha jugado un papel preponderante y la cultura que se traspasa de generación en generación en las culturas, en los conceptos, en la cultura animista, en la cultura, por ejemplo, vemos
un traspaso generacional en Haití, con la creencia de los Loa, con la creencia de los brujos. Se ha aprendido por cultura y también por lo que se enseña en sus clases. De igual forma, el aspecto físico preponderante en la cultura secular ha sido una enseñanza que hemos aprendido a través, desde Darwin, porque antes lo más primordial era espiritual, aunque no era necesariamente una cosmovisión bíblica, pero sí la espiritualidad se elevaba mucho, y ahora en un aspecto o en otro se eleva una de las dos que ha sido infiltrada a través de la educación fundamentalmente, y en los espacios seculares ha sido más llevado por la educación, por la academia. Sí, es importante traer a colación de que en el contexto latinoamericano y especialmente en el contexto caribeño, el animismo tiene una característica que es sincretista. Está caracterizado por una mezcla entre las religiones espiritistas de África y el catolicismo romano de los españoles conquistadores. En algunas regiones de Latinoamérica es el animismo indígena, la espiritualidad indígena, sobre todo en Sudamérica, donde no hubo tanta esclavitud africana. Ahí el sincretismo es entre espiritualidad indígena y catolicismo romano. En nuestras tierras de la zona del Caribe y mucho de Centroamérica, es un sincretismo entre la espiritualidad animista africana y el catolicismo romano. Por eso ustedes ven que en la práctica de brujería, muy propia y arraigada en nuestra cultura, no tan profunda como el vudú haitiano, pero profundamente arraigada en la cultura dominicana, está la brujería. Es un tipo de animismo que en su forma evoca el santoral de la Iglesia Católica, los santos, el gran poder de Dios, etc. Incluso, Luis, perdóname, tienen sus paralelos unos y otros. Los santos de la Iglesia Católica y los Loa del vudú o de la brujería tienen uno es, por ejemplo, una se llama Santa Marta la Dominadora en uno, y esa es otra, tiene otro nombre en el santoral católico. Tiene su paralelismo uno y otro. Así es, porque los esclavos, como eran obligados a adorar a los santos de la Iglesia Católica, lo que hacían es que espiritualmente transferían la adoración a sus espíritus ancestrales, a las imágenes a las que eran obligados a adorar por parte de los conquistadores católicos romanos. Entonces, esto es una buena ilustración de cómo funcionan las cosmovisiones, porque para esos esclavos africanos, cuando ellos estaban adorando, ellos tenían adorando dentro de la Iglesia Católica, ellos tenían un mundo simbólico en su mente diferente del mundo físico, temporal, espacial en el que estaban. Físicamente estaban en un tipo de actividad y en un entorno, pero mentalmente y simbólicamente estaban en otro. Las cosmovisiones tienen el poder de trasladar a los seres humanos a mundos simbólicos no existentes, pero tan poderosos que el humano puede organizar su vida, sus sentimientos y sus pensamientos en función de ese mundo simbólico, como por ejemplo sucede con las novelas y las películas.
el arte en general juega con esa técnica. Es decir, fabrica mundos simbólicos a través de los cuales el espectador se inserta y coloca al espectador a identificarse con los personajes de la obra, con el protagonista de la novela o de la película, y así le traspasa los sentimientos y pensamientos del autor de la obra hacia el espectador. O sea que hay una transferencia de mentalidad, una transferencia de actitud de la vida en las obras de arte a través del vehículo técnico de ese arte, que puede ser la literatura, que puede ser la poesía, que puede ser la canción, que puede ser la novela, etc. Entonces, ahí vemos que cada expresión cultural es una encarnación, es una actuación de un mundo simbólico definido por la narrativa de la cosmovisión que esa cultura tiene como plataforma. Y el venir a Cristo como creyente y tener un nuevo nacimiento no repara eso automáticamente, sino que crea el potencial para una mente renovada, no la realidad de una mente renovada, madura y sabia. O sea que se puede ser un creyente en Cristo y ser un necio en su mente. No necesariamente porque una persona haya creído en Cristo se transforma en un sabio. La sabiduría es un proceso de ejercicio de aplicación de la verdad bíblica en el campo de la práctica de la vida, no del ejercicio mental, religioso, del culto público o académico. ¿Alguna aclaración sobre ese particular? Culto público sería cuando asistimos a la iglesia, ¿no? Y académico, sí, algo como esto que estamos haciendo. O formal, cuando vamos a la universidad y desarrollamos proyectos de investigación, tesis, etcétera, donde se trabajan los conceptos, pero no se viven los conceptos. Igual que en el culto público, se enuncia la verdad bíblica, pero en el culto público no se vive la verdad bíblica. Si tú no la vives cuando sale del culto, se queda como un vapor que se evapora. Y después, en poco tiempo, a uno hasta se le olvida qué fue lo que se trató en la enseñanza del culto público. Porque la Biblia, como dijimos en una ocasión anterior, es como el guión de una obra de teatro. Se escribió para que actores la representen en el escenario, no para ser leída. Una obra de teatro tiene la diferencia de una poesía, que la poesía tú la lees, pero no tiene que vivirla. Una obra de teatro, en su misma estructura e intención, se escribe para buscar actores, para hacer un casting, para representarla en escena. Entonces, la palabra de Dios es más similar al guión de una obra de teatro que a una poesía. Es una obra de teatro donde Dios está haciendo un casting, buscando actores que la representen en el escenario de la vida. No que se la aprendan como si estuvieran leyendo una poesía.
Eso lo puse yo en mi estado de WhatsApp la semana pasada. Un casting con un grupo de empleados ya nombrado. Bueno, fíjense que a través de la predicación del evangelio, Dios está haciendo un casting de llamando. ¿Quién quiere entrar a vivir en ese mundo simbólico del reino de Dios, que es la representación simbólica de la realidad de la creación? Las otras cosmovisiones e ideologías son mundos simbólicos alterados que no coinciden con la realidad de la creación, que atrapan a los seres humanos y le dan forma a su vida, pero producen desajustes con la realidad. Y ahí nosotros podríamos hacer la ilustración de los escenarios virtuales de Zoom. Fíjense en los escenarios virtuales de Zoom, cuando uno se mueve mucho, cómo se distorsiona. ¿Por qué? Porque no son la realidad, no es donde uno está. Asimismo, las cosmovisiones animista y secular humanista presentan un escenario virtual en la mente de las personas que no es real, no está ahí. Y aunque en muchos elementos casi parece que sí, aparecen distorsiones que llaman la atención, pero esto no coincide. No es cierto que la definición de la familia o la definición del trabajo o de la educación en el animismo y en el secularismo coinciden con los mejores resultados para la familia, para la educación o para el trabajo. No coinciden, hay un desfase. ¿Por qué? Porque no se adaptan a la realidad de la creación como Dios la ha establecido. Solamente la cosmovisión bíblica tiene esa coherencia. Pero como nosotros no podemos aprender en la perfección la cosmovisión bíblica como ella es, debido a los defectos de entendimiento producidos por el pecado en nuestra psiquis, en nuestro corazón, todavía quedan áreas de distorsión entre la expresión de vida del cristianismo y la norma o el marco propuesto por la revelación bíblica para la vida. Es decir, la práctica cristiana no representa históricamente el 100% de la cosmovisión bíblica. Exacto. Por eso vemos en la historia del cristianismo hechos como las cruzadas, como la esclavitud, como la explotación en la revolución industrial, etcétera, como la Inquisición, que son contrarias a la revelación bíblica. Pero los cristianos muy convencidos y con muy buena doctrina practicaron esos males con pleno convencimiento. O sea que todas las cosmovisiones son aproximaciones a la realidad y la que más se aproxima es la cosmovisión bíblica. Pero todavía, o sea, la cosmovisión cristiana es una aproximación. La bíblica es la totalidad de la realidad. La cristiana, ejercida por los cristianos, por la iglesia a través de los siglos, son aproximaciones de un 100% que no hemos logrado captar totalmente. Y por eso encontramos los defectos en la práctica del cristianismo a través de los siglos. Bien. Muy bien, podemos continuar con las otras preguntas. La tercera dice, ¿qué mentira está implícita en el concepto de si algunos países son materialmente ricos, otros tienen que ser materialmente pobres por necesidad? No sé si una de las cosas que él decía tiene que ver con esto, pero a mí
impactó un poco, o bueno, no que me impactó, sino como que me molestó escuchar cuando él decía como que la riqueza, la pobreza se resuelve transfiriendo los recursos de una tierra a otra, o que los ricos son ricos porque le han robado a los pobres. Entonces, es como que la mentira que está implícita, yo no sé si, o sea, eso es 100% cierto. ¿Por qué para que la pobreza se resuelva en un país debe ser porque de otro me estén todo el tiempo mandando recursos? O sea, ¿cómo es que yo no voy a poder desarrollar mi propia tierra? ¿O cómo es que yo voy a siempre estar atada a que un país más próspero sea el que me dé la mano para que yo pueda subsistir? Bueno, la propuesta del facilitador es que esa es la concepción de los secularistas, no del teísmo bíblico. Ahora bien, en la práctica de la historia humana, los ricos y poderosos, los países, han explotado a los países pobres. Eso es una realidad histórica, fehaciente. Fíjense, solamente como ejemplo, de que la definición de las fronteras de los países africanos fueron trazadas por los europeos en una conferencia en Berlín a finales del siglo XIX. Ellos se repartieron África, atento a fuerte, atento a cañones, barcos y pólvora, se repartieron África. Esta zona para los franceses, esta zona para los ingleses, esta zona para los belgas, esta zona para los alemanes, así ya, porque sí. Entonces, sí, los países poderosos y ricos, en la creación caída en que vivimos, explotan a los países pobres. Pero esa no es la razón por la que los países pobres son pobres. Las dos cosas no llevan. Es decir, hay una realidad de explotación, pero la raíz de la pobreza material, social y política de los países más pobres no es la explotación, porque hay muchos países pobres que nunca fueron colonizados por países ricos. Y entonces, ¿de dónde salió su pobreza si nadie se la llevó? Entonces, ahí es donde entra el juego de encontrar una explicación sabia y real a las limitaciones de las naciones pobres. ¿Por qué somos pobres según la descripción más exacta de la vida, que es la provista por la revelación bíblica? Por el subdesarrollo de la capacidad productiva de los seres humanos que habitan en esas naciones. Ahí donde está la diferencia. No por las condiciones geopolíticas o materiales alrededor de esas personas. No por lo que está fuera de las personas, sino por lo que está dentro de las personas. Entonces, el gran secreto de sabiduría respecto de la productividad y la riqueza material es que la fuente de los recursos para el desarrollo de los seres humanos individuales y colectivamente está encima de sus hombros, dentro de su cabeza. O sea, Luis, que el subdesarrollado es el individuo, los individuos, no la tierra. La tierra está ahí, el individuo es que tiene, se le ha dado la capacidad, se le ha dado el don, aunque no lo haya descubierto, de desarrollar la tierra. Entonces un país no va a ser subdesarrollado en sí mismo, sino va a ser subdesarrollado
como tan subdesarrollados sean los individuos que lo habitan. Así mismo es, exactamente. Y fíjense que en la anécdota del autor de Darrow respecto de Israel y los pueblos palestinos, esto queda identificado con mucha claridad. Es decir, en un mismo entorno físico y con historias similares, los dos pueblos tienen resultados de desarrollo muy diferentes debido a la cosmovisión o a la visión simbólica del mundo de ambas naciones. Ambos ven en el desierto, en la tierra que les rodea, la interpretan de una manera diferente y en uno de los casos, esa manera coincide muy cercana con la realidad de lo que está ahí. Como por ejemplo, que tú puedes sembrar un bosque de árboles frondoso en un terreno desértico. Que lo único que nosotros decimos es que es increíble. Sí. Bueno. O sea, esa es la concepción que tenemos. Eso es increíble. Esa gente son, qué sé yo qué, pero realmente... Sí. Claro, los que hemos sido persuadidos de que nosotros somos brutos porque somos marrones y que porque los blancos y los de otros colores han desarrollado pólvora y aviones y barcos, ellos tienen que ser nuestros salvadores. Vemos a aquellos que han desarrollado el potencial que Dios le da como superhombres, super sabios. Esos son porque son el pueblo de Dios. El Estado moderno de Israel es desarrollado porque es el pueblo de Dios y Dios le ha dado superpoderes para el desarrollo. Eso es mentira. El Estado moderno de Israel está cultivando el producto de la civilización cristiana de Occidente en su tierra allá original. Porque en el 1948, los emigrantes que fueron allá fueron eminentemente de las naciones europeas y llevaron los frutos del cristianismo de vuelta a una cosmovisión de origen hebreo. O sea que ellos han juntado los frutos del cristianismo del Antiguo Testamento con los frutos del cristianismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Claro, con razón, tienen la mezcla, tienen la mejor mezcla, pero es una mezcla de ideas. Y esa mezcla de ideas funciona tanto en Haití como en Israel. Lo que pasa que tiene que ser activada dentro de la mente y de los sistemas sociales de las naciones. La solución al problema de la pobreza en el mundo no está en la solución de los organismos internacionales, sino que está en las definiciones del reino de Dios para la productividad y el shalom de las naciones. Muy de acuerdo. O sea que, en otras palabras, el movimiento más fuerte de desarrollo humano es el evangelio que disipula las naciones, no los programas económicos, sociales, políticos. No. El evangelio debe producir personas sabias y las personas sabias producen desarrollo económico, social y político en sus naciones. Yo pensaba... Eso es sabiduría del reino de Dios. Pensaba yo, Luis, cuando contestaba esa parte de la pregunta, de la mentira implícita en ese concepto, que entonces para nosotros desarrollarnos lo que necesitamos es creer en lo que dice la palabra de Dios, que Dios hizo el mundo
todo lo que se ve de lo que no se veía. Y para muestra un botón, o sea, nosotros también, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacer cosas que se vean de lo que no se ve. Y la hemos tenido y lo hicimos. Porque la computadora es una prueba de eso. ¿Quién iba a pensar que de la arena, verdad, iba a surgir esto, que ha sido tan útil en el mundo? Y eso para mí es parte de hacer de lo que no se ve algo que tú puedes ver. Claro. ¿Y de dónde salió el merengue? Exacto. El merengue salió de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque las ideas no se ven, pero las ideas son los algoritmos de la realidad. Es decir, la sabiduría de Dios son los códigos de programación de la creación que se ve. Si tú accesas los códigos de programación de un software, tú alteras las aplicaciones que se hacen a partir de ese software. Sea un software para manejar la computadora de un avión o para producir cualquier Videojuegos, por ejemplo. industrial. Entonces, las ideas en el mundo creado por Dios, la idea precede a la materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra por su palabra, no usando materiales. La palabra antecede a la materia. Por eso es lo que quiere decir el libro de Hebreos cuando dice que lo que se ve, la materia, fue creado por lo que no se ve, la idea, la sabiduría, la palabra de Dios. Entonces, eso sigue siendo válido en la totalidad de la existencia de la creación. Las claves para el bienestar humano en todos sus significados y en todas sus áreas está en la sabiduría de la palabra de Dios. Tanto para el bienestar en el orden de la creación como el bienestar en el orden de la redención. Porque el evangelio, el mensaje del evangelio, son las ideas que llevan a los humanos a una condición de reconciliación con su creador que activa la transferencia del Espíritu Santo a su corazón y que por lo tanto produce la unión de lo divino y lo humano, reproduciendo así la condición ideal del universo creado por Dios, donde la naturaleza de Dios y la naturaleza humana interactúan en plena comunión. Yo escuché a alguien una vez, Luis, predicando, bueno, en el ámbito, usted sabe, pentecostal, pero me gustó mucho lo que la persona decía, porque no había oído nunca a nadie explicando esa parte de las escrituras de esa forma. Somos muy famosos, diría yo, los pentecostales, hablando de el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, en los Hechos, o el Señor Jesús antes de salir de la tierra, le dijo a los discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero esta persona que le digo, por primera vez escuché a alguien diciendo que ese poder del Espíritu Santo que iba a venir sobre la persona era poder para crear cosas, poder para aprender, para emprender, para ser creativos. Yo nunca había oído una explicación de esa
a ese nivel. Sin embargo, tú oyes muchas personas diciendo que están llenos del poder y son miedosos para emprender cosas, para hacer cosas. Su poder se limita a solo lo que ellos piensan que es tener ese poder. Pero yo creo que sí, que Dios nos llena de su poder y de su gracia y nos ayuda en nuestra debilidad y nos da las ideas y pone eso ahí en nuestro corazón para que aprendamos a hacerlas. Bueno, si usáramos una ilustración de los deportes, pudiéramos pensar que la presencia del Espíritu Santo en un creyente es como los esteroides en el deporte. Maximiza todas las capacidades que Dios ha puesto en los humanos, porque recupera el potencial que Dios puso en los humanos, ahora asistido por una fuerza, por una capacidad personal, por un asistente personal interno. O sea, el Espíritu Santo es un ayudador. En otras palabras, Él no va a levantar la maleta. Él te va a acompañar en el viaje, pero tú carga tu maleta. Ahora bien, Él te dice dónde poner la maleta, cuánto debe pesar para que tú puedas desenvolverte bien con ella, dónde llevarla, cuál tipo de maleta comprar que tenga rueda, etcétera. Es tu asesor personal con toda la sabiduría del universo, pero no va a hacer el trabajo por ti. Entonces, ciertamente, la unión de el Espíritu Santo, Dios, Trino, en el corazón del ser humano, potencializa todas las capacidades del ser humano. No solamente lo reconcilia con el Creador, sino que potencializa todas las capacidades mentales, emocionales y de conducta y actividad. Entonces, teniendo esa asistencia, ¿cómo es posible que una persona no creyente, natural, inconversa, pueda superar el desempeño de una persona madura en Cristo en ningún área? Ciertamente puede haber por creación un humano que sea un genio en un área particular, pero no va a tener la redondez de sabiduría mental, emocional, espiritual de una persona asistida desde dentro por el Espíritu Santo que creó el mundo entero. O sea, ¿quién creó los materiales para fabricar teléfonos celulares y la lógica de programación para el sistema Android o el sistema Apple? Está dentro de un ingeniero cristiano que trabaja en el diseño de celulares. Pero claro que va a ser superior. Si no es superior, es por la autolimitación que la mentira del diablo ha introducido dentro del cristianismo para que los cristianos se minimicen a sí mismos. Y el libreto ha sido que Dios quiere que la iglesia sea útil a la sociedad, proveyéndole valores morales. Es decir, convertir a los cristianos en monjes de la moralidad. Y ahí ustedes, en ese cuartico de la cultura, deben explayarse como los heraldos de la moralidad y de los valores espirituales. Y el mundo lo celebra y se lo aplaude a la iglesia, gran rol que ustedes están. Y los cristianos no nos damos cuenta de que no es más que encerrándonos en una cajita que están. Ellos le dan forma a la cajita de la religión y nos entran ahí
Y nosotros estamos felices de estar habitando la cajita donde ellos nos encerraron. En vez de buscar habitar la totalidad de la cultura de la cual Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Juan está gozando. Me encanta. ¿Sabes qué? Realmente, Luis, escuchar todos estos conceptos y mirarse uno en todos los años que uno tiene en el Evangelio y hasta dónde uno pues comienza a ver y cómo uno ve que nosotros, para no salir del grupo, vemos cómo es vivir la vida, que yo quiero, no, espérate, que si tú no estás cumpliendo con esto y aquellos son, no están limpios, nosotros estamos limpios, y, o sea, en vez de decir, no, espérate, lo que yo he conocido, lo que el Señor me ha dado, cómo yo lo multiplico para que haya transformación realmente en el mundo. No solo vernos, encajarnos en un, como te decía, en una caja, en un cuadro, y querer mantener algo que realmente no, a veces ni siquiera lo mantenemos, somos peores a veces. Sí, y sobre todo que ese libreto no lo escribió Dios, lo escribieron los enemigos de Dios. El libreto que la iglesia evangélica está viviendo, lo escribieron los enemigos de la iglesia. Fíjense la falta de discernimiento. Y nosotros estamos actuándole un libreto que nuestros enemigos nos escribieron. Como los niños pequeños en la cultura dominicana, cuando están molestando mucho a uno de los padres, que le dicen al niño, por ejemplo, la mamá le dice al niño, ve y dile a tu papá que te dé un tente ahí. Entonces el niño va donde el papá de papi y dijo, mami, que me dé un tente ahí. O sea, que te quede con el papá. Pero el niño es el que lleva el mandado, sin saber lo que está diciendo. El mensaje que está transmitiendo. Asimismo, la iglesia evangélica en los últimos posiblemente 300 años o 250 años ha sido encerrada en un rol cultural escrito por las filosofías de la ilustración, del racionalismo de la ilustración, que le asigna a la iglesia un rol de promotora de valores espirituales dentro de la sociedad, pero no de promotora de sabiduría para la política, la economía, la familia o para los sistemas sociales. No, no, para los valores espirituales trascendentes de un mundo que nadie sabe si existe, y para esos filósofos que no existe. En otras palabras, le dieron un libreto para que vivan y promuevan una serie de valores de un mundo que los que escribieron el libreto piensan que ese mundo no existe, y la iglesia se lo creyó y lo está viviendo. O sea, fíjense el desastre. Con razón estamos cosechando la decadencia que el mundo de Occidente, Europa, Norteamérica y el resto del mundo donde se ha proyectado esa idea y ese tipo de cristianismo lo está sufriendo. Solo para confirmar, Luis, quizás, ¿quiénes fueron esos que escribieron ese libreto? El racionalismo de la ilustración, un movimiento filosófico que surgió en Europa a mitad del siglo XVIII, proponiendo, entre otras cosas, que la fuente del conocimiento y de la verdad para los seres humanos está en la razón y el desarrollo del método científico, no en la revelación bíblica. Que creerle a la revelación bíblica era un primitivismo
de cuando la humanidad era infantil y adolescente, pero que ya la humanidad había llegado a la madurez de edad. Y como adultos ya debía dejarse de ese oscurantismo de la religión y pasar a la madurez de la razón. Y como la iglesia era un factor cultural en esa sociedad, ciertamente la iglesia tiene un rol, pero es un rol que la conecta con el mundo que ellos dicen que existe y que tiene cierto valor para organizar los apetitos animales de los seres humanos, para organizarlos. Nada más. Pero que la sociedad debe estar guiada por principios y orden basado en la razón humana. Es decir, el ser humano como el principio y valor principal de todo lo que existe. En otras palabras, endiosando al ser humano. De ahí su conexión con el humanismo secular. Ese movimiento de la Ilustración de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, ahí viene el siglo XIX, que son los años 1800, y luego el siglo XX, que es donde nosotros nacimos, de los años 1900. Y ya llevamos 20 años del siglo XXI. O sea que siglo XIX, 20 años del siglo XXI y más o menos 40 años del siglo XVIII, nos da unos 260 años más o menos de una persuasión al cristianismo para hacerlo irrelevante e inoperante, completamente contrario al propósito de Dios. ¿Y cómo es que los líderes cristianos no se han dado cuenta? Porque no abrazaron una cosmovisión bíblica. Interpretan la Biblia desde la perspectiva de objetivos religiosos, que a la larga son objetivos de dominación y control de seres humanos. Eso sucedió en una convención, Luis, en una reunión, algo que podamos rastrear, por ejemplo. No, son movimientos múltiples. Por eso hay que estudiar el movimiento de la Ilustración europea, cuyo evento principal de manifestación de sus resultados fue la Revolución Francesa. La base ideológica de la Revolución Francesa fue ese movimiento intelectual, o sea, fue un movimiento intelectual anticristiano, que el cristianismo no supo enfrentar bíblicamente. Y no lo enfrentó bíblicamente porque estaba tan interesado los líderes cristianos en tener hegemonía sobre sus iglesias y sobre sus fieles, que no se dieron cuenta que sus enemigos, al darle una clave para que se maximizaran el dominio sobre los fieles de la iglesia, estaban negociando quedarse con la totalidad de la sociedad para ellos. Fíjense cuál fue el negocio. Ustedes se comen la cáscara y nosotros no comemos el guineo. Abusador. Ilustrándolo, pero fue una persuasión, porque hubo una motivación, o sea, la hegemonía de la iglesia como institución versus la iglesia como el pueblo de Dios. Ahí fue donde tuvo la trampa. Los líderes cristianos permanecieron con la idea católico-romana de que la iglesia es la institución, el ministerio, no la comunidad de personas. Y
La Ilustración, el racionalismo, empujó a los líderes cristianos, pastores y teólogos, a asimilar un entendimiento del cristianismo orientado a la primacía de la iglesia como institución, a mantener las estructuras clericales y eclesiásticas, no a desarrollar el potencial del pueblo de Dios. Ven, una diferencia esencial, como viajar en la dirección hacia el norte o hacia el sur. No es una pequeña diferencia. No es lo mismo salir en la República Dominicana hacia el este que hacia el oeste. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahí, aún el cristianismo de la Reforma Protestante empezó a distorsionarse. Tuvo un reseteo importante en la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante fue en el siglo XVI. Vino el XVII y ya a mediados del XVIII, ese movimiento anticristiano adquiere fuerza intelectual y los intelectuales cristianos no tuvieron la fuerza y el discernimiento para enfrentarlo apropiadamente. En parte porque tenían intereses clericales y eclesiásticos muy fuertes. Ahí fue donde tuvo la trampa. Tenían intereses de iglesia demasiado fuertes para darse cuenta que el pueblo de Dios es la iglesia. Le pasó lo mismo que al pueblo de Israel, que se consideraron exclusivos de Dios y consideraron que la iglesia institucional era una exclusividad de Dios, no toda la sociedad. No entendieron que la tierra prometida para el pueblo de Dios del nuevo pacto, la iglesia, es el mundo entero. La pregunta número 4 dice, ¿qué significa que la creación es un sistema abierto? ¿Qué implicaciones tiene este concepto para la educación y la productividad? Según decía Dero, significa que Dios puede intervenir, los ángeles pueden intervenir, el hombre puede intervenir en la creación y hacer que el mundo sea mucho más productivo de lo que es. Yo me imaginaba a Jesús interviniendo y multiplicando los panes y los peces, por ejemplo. Pero también a Dios haciendo que el aceite no escaseara de la viuda, por ejemplo. Esa era otra. Pero el hombre también, con su creatividad, haciendo que las cosas sean de otro modo. Por ejemplo, el trigo, que de ahí se saca la harina de trigo, y de la harina de trigo juntamente con la cosita esa chiquita que la hace crecer. La levadura. La levadura, entonces se saca el pan, que a partir del lunes va a costar 7 pesos. O, por ejemplo, la motivación de ingenieros de software de crear el sistema Linux gratis para que el Internet no tuviera dominado por los materialistas hegemónicos. Ay, si Carlos lo oye. Las grandes corporaciones. Y por eso el Internet está tan democratizado en el mundo. No es porque desarrollaron software, es porque individuos que pudieron ser multimillonarios, teniendo su propia corporación, decidieron crear un sistema operativo y ponerlo gratis en el mundo, el cual están utilizando todas las grandes corporaciones para hacer dinero. Los sistemas Android de los celulares están basados
en el sistema Linux, que es open source, gratis. O sea que todo el dinero que gana la Samsung está basado en la generosidad de un grupo de programadores que decidieron crear un lenguaje y un sistema de programación abierto para el mundo. Eso es una diferencia. Caramba. Entonces, sí, la historia no está definida de una manera cerrada. Los humanos la escribimos y como Dios puede manejar todas las posibilidades, como un computador cuántico, haciendo la ilustración, el computador cuántico se le queda chiquito a Dios, pero para los humanos un computador cuántico es lo máximo que los humanos han podido hasta ahora pensar. Dios puede trabajar con todas las posibilidades y guiar todas las posibilidades de la contribución humana y angelical para el cumplimiento de sus propósitos. Él no necesita cortarlos. Cuando él ve que no conviene, interviene y lo corta, como en el diluvio, como en Babel. Pero si no, deja que la película corra, porque él maneja todas las variables. No necesita estarlas coartando. Dios tiene tanto poder y tanta libertad que él se goza en ver la actuación libre de sus criaturas. Bendito Dios. Porque se están pareciendo a él. Cuando nosotros somos libres, nos parecemos a él. Y eso lo llena de gozo. La quinta y última es: ¿cuál moraleja aplicable a la República Dominicana y Haití puede usted deducir de la experiencia de Hila Garraway en Israel? Bueno, yo creo que es muy, cuando hablamos de República Dominicana y Haití, es como que muy claro, muy evidente el por qué una parte de la isla ha sido más próspera, ha crecido más, sus productos, o sea, la tierra produce, porque la otra se ha quedado sumergida en una pobreza extrema, limitantes espirituales y de todo tipo. No sé si alguien quiere abundar. Recuerdo que en el video él decía que algunas personas habían puesto a esa tierra o tipo desierto como una tierra maldita y que otros pensaban de que esa tierra producía leche y miel y eso, entonces ahí es como yo lo comparo, la República Dominicana con Haití. Nosotros sí hemos creído y hemos visto que es una tierra que se puede sacar mucho provecho. En cambio, no por decir nada malo de los haitianos, porque los amo, pero sí, es verdad. Pero ellos con el pecado, con no honrar a Dios, con dejar que el mismo Satanás entre en sus vidas, entonces pienso que por esa parte ellos han, no sé, ellos mismos, por así decirlo, han maldecido su propia tierra. Creo que es de eso que se trata la pregunta. O sea, dos cosmovisiones, dos culturas con dos cosmovisiones debajo, produciendo dos resultados diferentes. No que la dominicana sea perfecta, pero ha demostrado un desempeño creacional superior debido a una espiritualidad más cercana a la espiritualidad bíblica que la espiritualidad vudú animista de Haití. Sí, una vez vi una fotografía, no sé si era real, pero que la tomaron de altura en la frontera y se veía un lado totalmente deforestado y el otro lado con sus árboles y todo su cosa bien frondosos. Y le preguntaban, bueno, ¿ustedes saben cuál es uno y cuál es el otro?
y entonces el totalmente deforestado era Haití y el otro Dominicana. Y realmente creo que está así aún en la actualidad. Eso manifiesta que unos son depredadores mientras otros son productores y aman la tierra. La diferencia de cosmovisión. Sí, yo he tenido ocasión de volar en aviones pequeños. Comerciales. Y verlo por mí mismo, ese fenómeno. Y he estado en Haití, en lugares donde he visto rocas sólidas que una vez fueron montañas forestadas, donde la erosión del suelo, de la tierra, llegó al límite de sacar la roca madre que estaba en el centro de la montaña y redujo una montaña a una roca sólida, porque se le fue toda la tierra y toda la vegetación. Pero estamos hablando de roca inmensa. Imagínense la roca madre de montañas. Uy. O sea, debido a la erosión producida por la deforestación. Y eso debido a una mentalidad producto de la esclavitud. Pero en África, esa mentalidad no ha producido resultados muy superiores. O sea que es una mentalidad animista que deforma la percepción y de la relación de los humanos con la creación y que hace que los humanos vivan en miseria. Y sumado a factores como la esclavitud traída por los europeos a la isla hispaniola, especialmente los franceses a la parte occidental de la isla, aceleró ese proceso y maximizó el aspecto negativo del animismo africano al aplicarse en esa parte occidental de la isla hispaniola. Bueno, yo creo que hemos agotado nuestro tiempo de esta mañana. Yo espero que las ideas que hayamos compartido les motiven a seguir estudiando y profundizando estos temas con el objetivo de ser personas sabias al servicio del rey, de nuestro monarca. Nosotros tenemos que ser servidores sabios para la agenda de nuestro rey. Ese es el objetivo máximo que un humano puede tener. Y especialmente un humano redimido por Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar para despedir entonces nuestra sesión. Te honramos, Dios bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Engrandecido sea tu nombre. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Permite que estas ideas se encarnen en nosotros y seamos testigos fieles de tu persona y de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Próxima semana. Luis. Si mi pueblo se volviese y me buscase,